La oscuridad en la casa no era una simple ausencia de luz, era densa, casi palpable, como si las paredes respiraran un aire más frío de lo normal. Para ese entonces, mi familia y yo llevábamos 13 años caminando en la fe cristiana. No éramos ajenos a la idea de que la realidad va más allá de lo que ven los ojos. Sabíamos, por convicción y por lo que enseña la Biblia, que el mundo espiritual es tan real como el físico y que en una dimensión invisible el bien y el mal libran una batalla constante por las almas. Pero una cosa es leer sobre la guerra espiritual y otra muy distinta es sentir cómo el enemigo acampa en tu propia casa. Durante meses, yo me había convertido en el blanco de un asedio silencioso. Todo empezaba en el umbral del sueño. Abría los ojos en medio de la madrugada, completamente consciente, pero atrapado en mi propio cuerpo. La parálisis del sueño se había vuelto mi desgastadora rutina, repitiéndose hasta 3 veces por noche. Al principio infundía pánico, pero con el tiempo me acostumbré a la macabra secuencia, la inmovilidad absoluta, la opresión en el pecho. El eco de voces indescifrables susurrando en la penumbra y esas sombras sin rostro que se materializaban en las esquinas de mi habitación, vigilándome. Para mí, ya era algo normal. Sabía que había algo allí, acechando entre los pasillos, pero asumía que era mi propia batalla. No me imaginaba que aquella presencia solo estaba midiendo el terreno, preparando el escenario para algo mucho más siniestro. En ese año yo tenía 23 años, y mi hermana menor, 20. El punto de quiebre llegó en una madrugada que parecía idéntica a cualquier otra. El silencio de la casa fue destrozado por un grito. No era un quejido, ni el llanto común de una pesadilla, era un alarido de puro terror humano, un sonido que te hiela la sangre y te activa el instinto de supervivencia en un segundo. Los detalles de lo que desató ese grito los supimos después. Mi hermana se había despertado sobresaltada por un mal sueño. Buscando refugio y la seguridad que solo los padres pueden dar, caminó a oscuras por el pasillo hacia la habitación de ellos. Al cruzar el umbral, recortada contra la tenue claridad de la ventana, vio una silueta humana de pie, estática en medio del cuarto. Pensando que era nuestro padre, mi hermana dejó escapar un suspiro de alivio mezclado con reproche. «Ay, papá. ¿Qué haces despierto a esta hora?» «Me asustaste», dijo, intentando calmar los latidos de su corazón. Pero la silueta no respondió. No se movió. Mi hermana desvió la mirada hacia la cama y el mundo se le vino abajo, sobre el colchón, bajo las cobijas, mis papás descansaban profundamente, ajenos a todo. Cuando volvió a mirar hacia el centro de la habitación, la comprensión de que aquello no era humano la golpeó con la fuerza de un impacto. Fue ahí cuando el pánico la venció y soltó el grito que me arrancó de la cama. Salí corriendo de mi habitación, impulsado por la adrenalina. Al entrar al cuarto de mis padres, me topé con una escena que, incluso hoy, años después, hace que se me ponga la piel de gallina de solo recordarla. Mi hermana estaba sobre la cama, encogida, gritando con un horror indescriptible. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en un punto muerto en la nada, completamente ida. Mis padres, desesperados, la sacudían por los hombros, le hablaban, intentaban traerla de vuelta en sí, pero era inútil. Su mente y sus sentidos estaban atrapados en una frecuencia de terror que nosotros no podíamos ver. No sé cuánto tiempo pasamos en ese limbo de desesperación, intentando romper el trance en el que se encontraba, hasta que finalmente sus ojos parpadearon y recuperó un hilo de voz para contarnos, entre sollozos, la aparición de la silueta. Sabiendo perfectamente a qué nos enfrentábamos, no perdimos tiempo en lógicas humanas. Mis padres y yo nos tomamos de las manos y comenzamos a orar en voz alta, reclamando la autoridad y la protección que la enseñanza bíblica nos otorgaba. El ambiente en la habitación se volvió pesado, como si la atmósfera se resistiera a nuestras palabras. De repente, la manifestación empeoró. Mi hermana empezó a tener náuseas violentas. Se doblaba sobre sí misma, llevándose las manos al estómago, con el rostro desencajado por la agonía. «Siento que algo dentro de mí quiere salir». Alcanzó a gemir. Sus piernas flaquearon por completo, no podía sostener su propio peso. Mi papá y yo la cargamos prácticamente en vilo, arrastrando sus pies por el pasillo hasta el baño.
La sentamos frente a la taza y ella comenzó a arquearse en un violento acto de vomitar. Sin embargo, físicamente no salía nada de su boca. No había bilis, ni comida, ni fluidos, pero su cuerpo reaccionaba con la misma fuerza de una expulsión real. Ella nos confesaría después que sentía perfectamente como algo denso y maligno intentaba abrirse paso hacia afuera desde sus entrañas. La batalla se intensificó. El baño se convirtió en el epicentro de un clamor desesperado. Continuamos orando sin cesar, declarando el nombre de Cristo sobre las paredes, sobre su vida, sobre nuestra casa. Perdimos la noción del tiempo. En medio del paroxismo, mi hermana empezó a hablarle directamente al vacío. Con una voz distorsionada por el miedo y la furia, le gritaba a la nada, exigiéndole a esa entidad invisible que la dejara en paz, que se fuera. Mis padres y yo no veíamos nada más que las baldosas del baño, pero para ella, el agresor estaba ahí mismo, plantado frente a nosotros. Guiado por un impulso espiritual, me acerqué al oído de mi hermana. Pegué mi boca a su costado y seguí orando con firmeza, intercediendo por su liberación con todas mis fuerzas. Mientras yo susurraba esas palabras de fe, ella experimentaba un último intento de sabotaje. Me contó después que, justo en ese instante, una voz oscura y ajena le retumbó en la mente, ordenándole con saña: golpéalo. Golpéalo a él. Gracias a Dios, el enemigo no tuvo el poder para doblegar su voluntad, y ella resistió el impulso. Y entonces, de un momento a otro, de forma tan abrupta como comenzó, todo acabó. El aire denso se disipó en un segundo, sustituido por una bocanada de frescura y un silencio profundamente pacífico. El rostro de mi hermana se relajó, el terror desapareció de sus ojos y la calma volvió a su cuerpo. La tormenta espiritual se había esfumado, dejando la casa en una tranquilidad que no habíamos sentido en meses. Hoy miro hacia atrás y ato cabos. Estoy completamente seguro de que aquella noche algo muy oscuro quería destruir la paz de nuestro hogar y hacernos un daño irreparable. Había estado preparando el terreno meticulosamente durante meses a través de mis parálisis del sueño, desgastando nuestras defensas espirituales poco a poco, hasta que se sintió con la fuerza suficiente para atacar a mi hermana. Pero el plan fracasó. Desde esa noche, hace ya 4 o 5 años, jamás he vuelto a tener una sola parálisis del sueño. La atmósfera de nuestra casa cambió para siempre. Esta es una experiencia que cualquiera pensaría que solo pertenece a los guiones de las películas de Hollywood. Pero experimentarlo en carne propia, sentir la delgada línea que separa lo visible de lo invisible y ver el terror real en el rostro de alguien que amas, es algo que cambia tu perspectiva de la vida para siempre. Es una batalla real, y no se la deseo a nadie.